Bienvenidos amigos, hermanos. Estamos aquí nuevamente. Vamos a hacer esta transmisión de las respuestas al estudio bíblico de la congregación para esta semana, 9 al 15 de marzo, como hacemos cada semana. Entonces vamos a estar transmitiéndoles estas respuestas, esta transmisión. Esperamos que sea de mucha bendición, de mucho estímulo para nuestros hermanos. Nos han escrito algunos que están pasando por problemas de salud. Queremos decirles que lo lamentamos mucho, pero al mismo tiempo los animamos y los felicitamos porque nos escriben que siempre están pendientes de su necesidad espiritual. Entonces, muchas gracias por escribirnos y gracias por acompañarnos también. Vamos entonces a comenzar. Vamos a dar inicio y nuevamente gracias por acompañarnos. Podemos ver que corresponde al capítulo 107, titulado Un rey hace un banquete de boda y llama a sus invitados. Esta es la parábola del banquete de boda. Y ahí vemos que ese rey está mandando a que saquen de su banquete a este individuo, sí, que vemos que su vestuario no era o no es el de una boda. Bien, entonces vamos a pasar directamente a las preguntas impresas, a responder las preguntas impresas y no vamos a leer los párrafos porque ya hicimos otra transmisión en la que hacemos la lectura de los párrafos. Vamos a pasar directamente a responder las preguntas impresas. Entonces, dice la primera, en el ejemplo que pone Jesús, ¿quién es el rey? ¿Quién es el hijo del rey? ¿Y quiénes son los primeros invitados al banquete de boda? Respuesta, el rey es Jehová. Siguiente, el hijo del rey es Jesucristo. ¿Y quiénes son los primeros invitados al banquete de boda? Los primeros invitados al banquete de boda son los judíos, sí, como colectividad, sí. Entonces ellos tuvieron ese privilegio también. Bueno, ahora pasemos a la segunda. ¿Cuándo se les ofrece la invitación a los judíos? ¿Y a quiénes se invita después? Bueno, es lógico pensar que esta invitación se les extendió, sí, en el momento en que Jesús comenzó a predicar sobre el reino de los cielos. Es lógico pensar que esto fue en el año 29 de nuestra era, cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra. Bien, y vemos que como colectividad, la mayor parte de los líderes religiosos y el pueblo no aceptaron esta invitación, sí, no aceptaron como a Jesús como el Mesías ni como el Rey elegido por Dios. Entonces, esa fue una nefasta actitud. Entonces, ellos rechazaron la invitación como colectividad, como grupo, no todos, por supuesto, pero la pregunta siguiente es, ¿a quiénes se invita después? Respuesta, se invitaría a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, personas de otras naciones. ¿Qué indica el hecho? Esta es la tercera pregunta. ¿Qué indica el hecho que se invite a muchos, pero se elija a pocos? Bueno, este es un factor determinante que puede considerarse a profundidad. Aprendemos que muchos han recibido la invitación, sí, empezando por muchos judíos, pero pocos han sido seleccionados. En otras palabras, entrar en el reino de los cielos no es para cualquiera. El hecho que el hombre no llevara el traje de boda y se le echara indica que quiso hacer las cosas a su manera. Así que podríamos decir que no importa si es para vivir en el cielo o en la tierra, si tal individuo quiere hacer las cosas a su manera, está en un serio problema,
Sí, pues no es a la manera de uno, sino es como Dios quiere. Entonces ese es un punto interesante. No es para cualquiera y no es como uno quiere, es como Dios quiere. Y son pocos, dice, muchos invitados, pocos elegidos o escogidos. Bien, ahora, ¿qué comentarios adicionales o lecciones prácticas podemos aprender de esta historia? Bueno, aprendemos que ningún ser humano imperfecto es irreemplazable en la organización y no digamos en el propósito de Jehová. Si alguien le falla a Dios debido al orgullo, a la soberbia, eso no detendrá el propósito de Dios, pero al mismo tiempo nos enseña que debemos estar atentos porque vemos que los fariseos, los escribas, tenían una posición prominente en sentido espiritual, pero eso no les dio la aprobación de Jehová. Entonces debemos estar atentos para no volvernos fariseos modernos y de alguna manera aparentamos estar bien, pero delante de Jehová estamos reprobados. Entonces es algo muy, muy serio que debemos pensar en cada momento. Vemos también que muchos judíos, muchos fariseos, muchos escribas y ancianos de aquel entonces se sentían los dioses humanos, los dioses del pueblo, pero Jesús les indicó que su final estaba cerca. Sí, así es que en nuestro caso nunca queremos endiosarnos también, ni sentirnos los dueños de la congregación, los héroes de la película, por así decirlo, pues tal visión distorsionada de nosotros mismos puede perjudicarnos severamente. Sí, la verdad es que no somos nada. Estamos aquí por bondad inmerecida de Jehová. Entonces, si, por eso el apóstol Pablo dijo que si él eh, rechazó a algunos de ellos, con cuánta más razón, no va a hacerlo con alguien que no es, que no pertenecía o que no pertenece a ese grupo. Entonces es bueno que nos ubiquemos, es bueno que pensemos seriamente en estos puntos, sí, a fin de tener estos puntos presentes. Bien, ahora que ya hemos comentado esto, si ya no hay más puntos que comentar, dice la instrucción que ahí se puede dejar el estudio bíblico de la congregación. Entonces, esos fueron algunos puntos que encontramos en el estudio bíblico de la congregación para esta semana. Les agradecemos que nos hayan acompañado y bendiciones a ustedes, a sus familias. Hasta la próxima.